Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás obstruyendo la obra de Dios en tu vida? Muchas personas se hacen la pregunta, ¿por qué Dios no quiere bendecirme? ¿Por qué Dios no quiere ayudarme? ¿Por qué Dios no me sana? Bueno, la verdad del asunto es que a Dios le encanta bendecir a la gente. Una y otra vez en las oraciones de Israel vemos que a Dios se le refiere como un Dios de bendición. La razón por la que no experimentamos las cosas buenas que Él quiere darnos es porque estamos obstruyendo su obra en nuestra vida. Y eso es exactamente lo que vemos en el capítulo 7 de la profecía de Oseas. Dicho esto, toma tu Biblia y vayamos allí a la profecía de Oseas en el capítulo 7. Lo primero que vemos aquí es que Dios quiere sanar a Israel. Él dice en el verso 1, «Cuando quise sanar a Israel, algo ocurrió». Dios sabía que Israel no estaba caminando en obediencia, y sabía que para que ese cambio ocurriera, era imprescindible que Él obrara en sus vidas. Pero Israel no quería ese cambio. Puede que ellos hayan estado clamando. Incluso podían haber estado orando por ello, pero ellos no querían ver una verdadera transformación de santidad en el pueblo de Israel. Durante gran parte de la profecía de Oseas, se ha venido lidiando con los líderes, con los profetas, con los reyes de Israel y con los miembros del gabinete del gobierno. Y lo que quiero que veas es que Dios dice, tan pronto como los hube sanado, oh Israel, ¿qué sucedió? Mira el verso 1. La iniquidad de Efraín fue manifestada. Habla de sus maldades y, por cierto, esta palabra está en plural. Es la palabra hebrea raot. Raot significa maldades y habla de una maldad abundante. Demuestra que no había un deseo real entre el pueblo de ser transformado. Así que te pregunto, ¿quieres ser diferente? ¿Quieres la transformación que Dios puede, quiere y desea ver hacerse realidad en tu vida? Así que, leamos aquí. La iniquidad de Efraín fue manifestada, las maldades de Shemrom o Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Recuerden que la mayor parte de Oseas habla de esas 10 tribus del norte. Y lo que quiero que veas aquí, en este pasaje de la Escritura, es que el pueblo, los israelitas, ¿qué estaban haciendo? Dice que estaban obrando, haciendo, actuando. Eso es lo que significa esta palabra. Estaban funcionando no conforme a la verdad de Dios, sino que tenemos esta palabra, sheker, falsedad. Vamos a ver que lo que ocurre es que cuando nos acercamos a Dios basados en la falsedad, chocaremos con su verdad. ¿Cuál verdad? Sus promesas de pacto. Cuando operamos en la falsedad, lo que estamos haciendo es decirle que no a las promesas de Dios, esas que Él desea tanto que se hagan realidad en tu vida y en la mía. ¿Por qué razón? Porque cuando recibimos las promesas de pacto de Dios, uno de los resultados, porque esas promesas se cumplen solo en obediencia, es que la gloria de Dios será manifestada. Y hay una relación directa en la Escritura entre manifestación de la gloria de Dios y la fidelidad del pueblo. Así que Dios quiere ver la fidelidad del pueblo para que su gloria sea manifestada, y el resultado será que las naciones notarán esto y responderán. Así que mira de nuevo el verso 1 que dice, «Porque ellos obran en falsedad», y cuando hacemos eso, ¿a qué equivale? Equivale a invitar al enemigo a entrar a nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Última parte del verso 1. «Y el ladrón vendrá». Esta palabra para ladrón está relacionada en este contexto con
el enemigo. El enemigo vendrá. ¿A qué vendrá? A impedir, a robar, a quitar aquellas cosas que Dios quiere que tengamos. Pero cuando obstaculizamos, frustramos y apagamos al Espíritu Santo, veremos que Dios se apartará, y eso constituye una invitación para que el enemigo venga. Y noten que Él vendrá de una manera muy poderosa. A menudo en la Escritura, cuando nos referimos a Dios, sobre todo proféticamente, hablamos de Hashem Sebaot, es decir, el Dios de los ejércitos celestiales. Así que Dios es capaz, es poderoso para cumplir su voluntad, como un grupo de muchos ejércitos poderosos. Bueno, aquí al hablar del enemigo, dice que el enemigo, y utiliza un término que muchas Biblias creo que lo traducen como una banda de salteadores, pero también es un término militar. En hebreo moderno se usa para hablar de un batallón. Así que es un grupo grande de soldados, y dice aquí que se desplegarán ante el pueblo, es decir, afuera, listos para atacar. Avancemos al verso 2. Dice, no le dicen a sus corazones todo el mal que yo recordaré. Hemos mencionado que la palabra recordar es una palabra de pacto. Esa es la palabra lismor. La primera vez que la vemos en la Escritura, de una manera muy significativa, es en el libro de Génesis, cuando Dios dice que Él va a mirar el Keshet, el arco iris, y recordará su pacto con Noaj, con Noé. Así que esta palabra siempre está relacionada con una condición de pacto. Así que Dios dice aquí, ¿acaso no piensan que voy a recordar su maldad, su iniquidad, su pecado? ¿De qué está hablando? Bueno, recuerden que una parte del pacto es la ley. Y cuando aquí habla del pacto, es un pacto que trae bendiciones. Pero ese mismo pacto, si no caminamos en obediencia a la voluntad de Dios, y la palabra aquí es Ra. Ra significa aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Así que si caminamos en obediencia a la voluntad de Dios, esa es la palabra Tov, que está relacionada con la voluntad de Dios. Cuando experimentamos la voluntad de Dios en nuestra vida, sometiéndonos a ella, obedeciéndola, siendo personas guiadas por ella, seremos bendecidos. Pero cuando operamos en Ra, o en maldad, en contra de la voluntad de Dios, ¿cuál será el resultado? Será el juicio de Dios, su condenación, o, en un sentido de pacto, usamos la terminología maldición. Así que Él dice, ellos no dicen en su corazón, no consideran que yo recuerdo toda su maldad. Él dice, ahora ellos hacen algo. Se rodean, ¿con qué? Se rodean a sí mismos con obras impías delante de mi rostro. Así que Dios está hablando aquí de que cuando mira a Israel, ¿qué ve? Maldad. Ve obras que están en conflicto con los mandamientos de Dios. Y debido a eso, y recuerden algo que digo siempre, porque no están caminando en obediencia, no experimentarán la intimidad, la cercanía de Dios en sus vidas. De eso se habla aquí cuando dice, pusieron ante mí esas obras impías ante mi rostro. El rostro de Dios puede referirse a dos cosas, bendición o maldición. Siempre que algo viene ante el rostro, la presencia de Dios, Él responderá. Y eso es lo que está diciendo al pueblo aquí. Él va a responderles. Bueno, avancemos al verso 3. Vemos, en su maldad. Bien, en este pasaje un término que vemos una y otra vez es Ra. Y vamos a ver el resultado de ella. Hay un resultado dentro de la voluntad de Dios, pero también hay un resultado, un desenlace, que por el contrario, es algo ajeno a su verdad. Dice el verso 3, en su maldad, el rey se alegrará. Aquí está el problema. Lo que el profeta está tratando de decir es que el liderazgo de los hijos de Israel está equivocado. Esos reyes no son designados por Dios, lo veremos más adelante. No están obrando conforme a la verdad de Dios. No son reyes que se preocupan por el pacto de Dios, y ni siquiera son reyes que adoran al Dios de Israel. Así que en la maldad del pueblo, el rey se regocija,
Y esta siguiente palabra es también un sinónimo de maldad. Podríamos traducirlo como mentiras o como aquello que niega y rechaza a Dios. Dice, y en sus mentiras están los líderes. Esta palabra para líderes es la palabra tsar, que habla de un líder muy importante. En Israel se usa hoy en día para referirse a un ministro del gabinete. Es alguien que asesora al rey. ¿Qué está pasando aquí? Todo el liderazgo está emocionado. Están felices porque las cosas en su reino no van de acuerdo con la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren vivir conforme a la verdad. Su gobierno no está basado en la verdad, está basado en los deseos que ellos tienen y que se originan en su carne. Verso 4. Todos ellos son adúlteros. Hemos hablado del hecho de que en el libro de Oseas y en la profecía en general hay una relación entre el adulterio y la idolatría. Y por los próximos minutos quiero hablar sobre el adulterio literal, porque lo que vemos es lo siguiente. La idolatría no sucede por accidente. El pueblo tuvo que tomar algunas decisiones conscientes, y esas decisiones las estamos viendo evidenciadas no por sus pensamientos, sino por sus obras. Había toda una preparación detrás de su idolatría. Había un proceso. Lo que quiero que veas es que también hay un proceso para el adulterio. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo el verso 4. Todos ellos son adúlteros, porque son como, aquí está la clave, son como un horno encendido para la cocción. Y dice que aquellos que, y la idea aquí es que aquellos que amasan el beset, o sea, la masa, aquellos que amasan la masa no dejan de trabajar. O sea, luego de que la masa está amasada, estas personas no se levantan hasta que la masa está lista. Dice aquí, hasta que se ha fermentado. Esto es un modismo hebreo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, calientan el horno, preparan la masa, todo se pone en su lugar y todo eso requiere tiempo. Porque no se puede poner esa masa en el horno a menos de que el horno haya alcanzado cierta temperatura y que esa masa esté en la condición correcta. Así que hay un proceso para que el resultado se realice. Así mismo funciona el adulterio. No puedo decirles la cantidad de personas con las que me he sentado, individuos casados que se me acercan. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el adulterio ha plagado su relación. Y el culpable casi siempre dice lo mismo. Me dicen, ¿sabes? No sé cómo sucedió. Quiero decir, simplemente ocurrió. No sabía lo que hacía. Fue algo que pasó, empezó y se terminó antes de que me diera cuenta. Ahora, si Dios realmente va a traer sanidad a esa persona, esa renovación espiritual, si esa persona va a hallar el perdón, entonces debe comenzar a operar en la verdad. Y la verdad no es que el adulterio simplemente te sorprende. Es un proceso que requiere tiempo. Y lo que normalmente pasa es esto. Imagina una pareja, el esposo tiene un empleo y comete adulterio con una compañera de trabajo. ¿Cómo pasó? Él comenzó a hablar con ella más y más. Y no solo hablaban cosas relacionadas con el trabajo, sino que hablaban cosas personales. Tocaban diferentes temas, charlas casuales. Y luego resulta que cuando el grupo de la oficina salía a almorzar, ellos iban y se sentaban juntos. Después, ya no solamente salían a almorzar eventualmente o frecuentemente, sino que decidieron viajar en el mismo auto. Y luego, un día que nadie más de la oficina quiso salir a comer, ellos sí querían salir a comer. No era más que un simple compartir, salidas inofensivas, según ellos. O sea, ambos tenían que comer, ¿verdad? No querían comer solos, así que como nadie más iba, ¿por qué no vamos nosotros dos? ¿Qué hay de malo en eso? Solo son dos personas hablando. ¿Pero qué pasó luego? Poco a poco había más intimidad personal, y ya conocen el resto de la historia. Lo que quiero que veas es esto, y es lo que la Escritura trata de decirnos. El adulterio, como la idolatría, todo lo que es infidelidad, no sucede simplemente de la noche a la mañana. Hay un proceso de pensamiento consciente que ocurre antes de que ese pecado se concrete. Y es lo que está diciendo aquí. Avancemos al verso 5. El día de nuestro Rey
los líderes lo enfermaron con vino. ¿Por qué razón? Bueno, dice que fue para que él quitara su mano en la insensatez. Así que lo que querían hacer era rebajarlo al mismo nivel en que ellos estaban. Había un liderazgo impío que dio a luz un rey impío, y ellos lo influenciaron para que tuviera esa misma insensatez, esa misma manera de pensar que produce que la gente camine en desobediencia. Esto pasa cuando solo procuramos pasarla bien, en lugar de pensar intencionalmente en obedecer la palabra de Dios, buscando y persiguiendo su verdad. Cuando no vivimos así, veremos que el enemigo comenzará a operar en nuestra vida, alterando nuestros pensamientos, haciéndonos cada vez más y más racionales, en lugar de operar basándonos en la revelación de la verdad, por la palabra de Dios y por la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué pasará? El pecado se manifestará y traerá destrucción. Destrucción a nuestra familia, destrucción a nuestros negocios, destrucción al gozo que Dios quiere que tengamos y destrucción de la clase de persona que Dios quiere que seamos. Ahora, verso 6. El verso 6 habla nuevamente de preparación. Habla del pueblo acercándose, pero es un modismo que indica que están preparando sus corazones como prepararon el horno. Sigue usando esta ilustración de un panadero. Entonces, así como el panadero preparaba ese horno para que esté bien caliente al día siguiente, de la misma manera debemos preparar nuestro corazón. El problema aquí es el siguiente. El pueblo está preparando sus vidas para una emboscada, es decir, están planificando conscientemente y están viviendo para una captura. ¿Qué tipo de captura? No de las cosas de Dios. Este es el problema. El pueblo no está usando los principios que Dios quiere que usen para obtener obediencia y fidelidad ante Dios. Están usando esa misma disciplina, pero aplicándola a ídolos, aplicándola a servir al enemigo, aplicando esa misma forma de lograr algo para conquistar sus propios deseos y no los deseos de Dios. Así que de esa misma manera, durante toda la noche, mitad del verso 6, durante toda la noche duermen los panaderos, pero por la mañana esa cosa, dice él, refiriéndose al horno, está listo, ardiendo con llamas de fuego. Verso 7. Porque todos ellos están calientes como un horno. Es decir, se prepararon a sí mismos, están listos para pecar, y por tal razón, ¿cuál será el resultado? Dice que serán partícipes de su juicio, porque todos sus reyes han caído, y no hay ninguno entre ellos que clame a mí. Lo que tenemos aquí es vacío. Tenemos una imagen de un pueblo que está solo, sin nadie que lo ayude. Y aún en medio de esto, veremos que Dios está listo. Dios les está permitiendo ser llevados a ese punto tan bajo en su vida para que clamen a Él. Pero ellos no lo hacen. Algunos de ellos, y entiéndanlo bien, esto no pasó durante un par de semanas, meses o años, sino que estamos hablando de generaciones, y muchos de la siguiente generación, la que vino después de esa, no han sido discipulados, no conocen las verdades de Dios, no saben cómo responder a Dios y están indefensos. Eso es lo que dice aquí. La mayoría de sus profetas no son profetas de Dios, así que no hay revelación del cielo. Y sin esa revelación, que dice la Escritura, el pueblo perece. Así que Israel en este tiempo está en una situación muy difícil. Verso 8. Una vez más estamos hablando de Efraín. Y aquí Efraín es ese reino del norte. La palabra proviene de un verbo hebreo que significa fructífero. Pero Efraín es cualquier cosa menos fructífero durante este tiempo. Así que leemos en el verso 8. Efraín estará entre el pueblo. ¿Y qué ocurrirá? Se usa el término Yit Bolel. Yit Bolel proviene de la frase hebrea Hit Boleilut, que significa asimilación. Aquí está el problema. Verás, no hay nada que sea estático, espiritualmente hablando. El espíritu siempre está en movimiento. Tu condición espiritual siempre está cambiando.
moviéndose en una de dos direcciones. O bien tu condición espiritual estará madurando y creciendo, volviéndose como Dios quiere que sea, o exactamente lo contrario estará sucediendo. Y cuando miras aquí en este pasaje, dice que Efraín se está asimilando. ¿Qué significa eso? Que Efraín se está volviendo como las naciones. Lo que dice es que Efraín era como una masa sin voltear. Lo que eso significa es esto: está a medio cocer. En ese tiempo se metía la masa para pan en el horno y lo que se hacía era dejarla allí por aproximadamente 2/3 del tiempo total de cocción. A ese punto ya se veía bien por fuera, pero no estaba cocida por dentro, así que la volteaban y de ese modo el interior se cocinaba bien y el pan estaría listo. Pero si no volteabas la masa, si solo juzgabas por su apariencia exterior, pensarías que el pan ya estaba listo para comer, pero al partirlo, descubrías que no estaba en absoluto en condiciones para ser comido. Así estaba Efraín, espiritualmente hablando. Por fuera se veía bien, no parecía tener problema alguno. Y muchas veces la gente, si solo miras lo externo, quiero decir, se visten bien, viven en una casa bonita, parecen tener éxito, parecen ser felices. Pueden reír, pueden bromear, pueden ser el alma de la fiesta. Pero por dentro, ¿cómo están? Profundamente vacíos. Hay una estadística que me parece muy interesante. Me la encontré hace un par de semanas, y es que, lamentablemente, la tasa de suicidios está en aumento. Lo que quiero compartirles es lo siguiente. Cuando hablan con el cónyuge o con los familiares más cercanos de la persona que se suicidó, casi todos ellos se muestran sorprendidos por lo que pasó. No podían imaginar que esa persona se quitaría la vida. Era algo muy distanciado de lo que pensaban que había en la mente de ese individuo. No tenían idea. Muchas veces las personas lucen bien por fuera, pero por dentro están en bancarrota. Y esa es exactamente la condición espiritual de Efraín. Avancemos al verso 9. Dice: extranjeros. Este es el enemigo, estas son las naciones. Dice, los extranjeros devorarán su poder, y él ni siquiera lo sabrá. No tiene percepción para entender lo que está pasando espiritualmente, cómo el enemigo está tomando ventaja sobre él. Continúa diciendo también, y es el término seivá. Seivá significa canas. Es un modismo para indicar la vejez. Cuando la vejez llega, empezamos a hacernos sensibles al tiempo. El tiempo se está acabando. Y también la vejez en la Escritura tiene que ver con sabiduría. Y lo que está diciendo aquí es que el pueblo es insensible, no está consciente del tiempo de su vida. No han visto los efectos del tiempo en sus vidas sucediendo de manera positiva. Es decir, no han aprendido, no han madurado, no se han convertido en las personas que Dios quiere que sean. Y dice, porque él no sabe esto, no está consciente de esto. Verso 10. Por tanto, la soberbia de Israel responderá. Lo que está diciendo es que Israel está actuando de una manera muy orgullosa. ¿Qué significa eso? Están actuando basados en lo que ellos quieren y no en lo que Dios quiere. Por lo tanto, habrá un resultado. Así que la soberbia de Israel responderá de antemano. Y dice, y no se volverán a su Dios, al Señor su Dios, porque no lo buscarán en todo esto. Así que en todo este dolor, en toda esta dificultad, en esta falta de poder, en esta frustración, comenzamos en el capítulo 7, verso 1. Ellos necesitaban sanidad, pero no la están recibiendo. Están vacíos, en bancarrota, son desdichados. ¿Y qué está ocurriendo? No se están volviendo a Dios, no buscan su ayuda. ¿Por qué? Verso 11. Porque Efraín es como una paloma tonta, que no tiene corazón. Cuando dice que no tiene corazón, significa que no piensa, no tienen la inteligencia para responder espiritualmente. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad de este libro. No están conscientes de la revelación de la palabra de Dios, así que no pueden responder a Dios. Dice Egipto. Egipto es un sinónimo de exilio.
de esas cosas malas experiencias. Israel escuchará el llamado de los egipcios y ¿a dónde acudirá? A Asiria. ¿Por qué? Bueno, Israel será abolido, es decir, serán enviados a Asiria. Así que Egipto, todas las cosas de Egipto, lo que ellos habían experimentado, lo experimentarán de nuevo en esta generación, por lo que una vez más irán al exilio. Verso 12. Y mientras van, extenderé sobre ellos mi red, como a un ave de los cielos los haré caer y los disciplinaré, Dios hablando, para que su congregación pueda oír, es decir, para que el pueblo escuche. Dios disciplinará a Israel y su esperanza es que la congregación de Israel, o sea, los que son fieles, ese remanente, aprendan más acerca de Dios y que comiencen a tener un efecto espiritual sobre los que los rodean. Verán, muchas veces hay personas que aman a Dios, viven en la verdad, están siguiendo principios bíblicos, pero no están siendo de testimonio. Y eso es lo que dice aquí. Dios quiere que sean un testimonio. Verso 13. Ay de ellos, porque se han alejado de mí, y la destrucción vendrá contra ellos, porque se rebelaron contra mí. Yo los habría redimido, a ellos que dicen delante de mí falsedades. Así que Dios lo habría hecho, pero el problema es que estas personas están hablando, ¿qué? Están hablando falsedades delante de Dios. Verso 14. Ellos no claman a mí con su corazón, porque en sus camas, ¿qué hacen? Gimen. Es decir, muestran señales de desagrado. Pero aquí está el problema. Esto es lo que quiero que veas. Ellos están clamando a Dios, no por su condición espiritual, no porque lo quieran a Él, sino que mira lo que dice aquí. Claman por el trigo y por el vino nuevo. ¿Y qué hacen? Bueno, aquí hay algo importante. Literalmente dice, y algunas Biblias malinterpretan esto porque algunos manuscritos, confunden una de las letras hebreas. Esta es la palabra acuchillar, cortarte a ti mismo. Y lo que intenta decirnos es la condición espiritual de este pueblo. Verán, en lugar de devolverse a Dios correctamente, ¿qué están haciendo? Se están cortando, lo cual es un acto pagano, así que ni siquiera saben cómo responder adecuadamente a Dios. Por lo que se cortan, expresan estas prácticas idólatras y Dios se aparta. Él dice, los disciplinaré para fortalecer sus brazos hacia mí. ¿Cómo? Para que yo pueda fortalecer sus brazos hacia mí, pero ellos piensan que todo esto es malo. Ellos se vuelven, pero no al Dios Altísimo, porque son un instrumento roto, o sea, un arco roto o un arma rota. ¿Y qué sucede? Dice aquí que caerán a espada. No habrá evidencia de fidelidad en ellos. Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando avancemos al capítulo 8. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.